Yendo al lado de un asesino. Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Teresa Almeida Sánchez, tengo 85 años, nací en 1940 en la pequeña ciudad de San Juan del Río, interior de Querétaro. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años. Una historia sobre confianza, traición y cómo incluso en las horas más oscuras podemos encontrar fuerzas para empezar de nuevo. Antes de continuar, me gustaría pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y dejen en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre es una alegría saber que mis palabras llegan a tantos lugares diferentes. Era 1957. Yo tenía apenas 20 años. El mundo era tan diferente en aquella época. No teníamos teléfonos celulares, internet o todas esas facilidades de hoy. Yo trabajaba como dependienta en la única panadería de la ciudad. Me despertaba a las 4 de la mañana todos los días para ayudar a preparar los panes antes de que llegaran los primeros clientes. La vida era simple, pero era honesta. Mi primer marido, Antonio, era conductor de camión. Un hombre bueno, trabajador, que hacía entregas por todo el estado. Nos conocimos en un baile de carnaval de 1955 y nos casamos apenas 6 meses después. El amor era así en aquella época, mis queridos. Cuando uno sabía, sabía. No nos quedábamos dando vueltas como hoy en día. Nuestra hija, Lucía, nació al año siguiente. Una niñita linda, con los ojos de su padre y, según decían, mi sonrisa. Antonio estaba loco por ella. Llegaba de sus viajes siempre con algún regalito, aunque fuera solo una cinta de color o un dulce diferente. Recuerdo como si fuera hoy cuando le cantaba para dormirla, con aquella voz desafinada que me hacía reír tanto. Nuestra vida no era rica, pero era feliz. Teníamos una casita simple, de 2 habitaciones, con un pequeño patio donde yo plantaba albahaca, romero y un árbol de tejocote que Antonio trajo de un viaje a Michoacán. Planeábamos tener más hijos, ahorrábamos para comprar un terreno más grande, soñábamos juntos. Entonces, llegó aquella mañana de marzo de 1957. Antonio se despertó quejándose de dolores en el estómago. No era inusual. La comida en las carreteras no siempre era buena y frecuentemente sufría problemas digestivos después de los viajes. Preparé un té de hierbabuena, como siempre hacía, y él fue a trabajar de todos modos. Era demasiado responsable para faltar. Aquella tarde recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Antonio se había desmayado durante una entrega. Lo llevaron al pequeño hospital de la ciudad vecina. Cuando llegué allí, cargando a Lucía en brazos, él ya estaba inconsciente. Los médicos hablaban de intoxicación grave, pero no conseguían identificar la causa. Durante 3 días me quedé al lado de aquella cama de hospital, rezando todas las oraciones que conocía, prometiendo todo lo que podía prometer. Al 4.º día, Antonio partió de este mundo sin haber vuelto a abrir los ojos. Los médicos no tenían recursos para exámenes más complejos en aquella época. Hablaron de fallo múltiple de órganos. Mencionaron la posibilidad de alguna comida en mal estado que hubiera comido en la carretera o incluso alguna enfermedad tropical rara que pudiera haber contraído en sus viajes. La verdad es que nadie sabía con certeza y yo acepté aquella incertidumbre como una cruz más que cargar. De repente, era una viuda de 20 años con una hija de apenas 8 meses para criar. Volví a vivir con mis padres temporalmente, pero sabía que necesitaba recuperar mi independencia. Continué trabajando en la panadería, ahora a tiempo completo. Mi madre cuidaba de Lucía mientras yo estaba fuera, y la vida seguía un día a la vez, como dicen los ancianos. Fue en ese período de luto y reconstrucción que Néstor entró en mi vida. Empezó a frecuentar la panadería todas las mañanas, siempre educado, siempre discreto. Era algunos años mayor que yo, tal vez unos 30 años. Trabajaba en la farmacia del señor Olivera, al otro lado de la plaza. Tenía ojos castaños amables y una sonrisa tímida que raramente mostraba. Al principio era solo un cliente más,
Pedía siempre lo mismo, 2 panes y un dulce de leche para llevar al trabajo. Con el tiempo, comenzó a intercambiar algunas palabras conmigo. Preguntaba sobre el clima, comentaba sobre las noticias de la radio. Nada muy personal. Después de algunas semanas, preguntó sobre la alianza de viuda que yo usaba. Fue la primera vez que hablamos sobre Antonio. Néstor sabía escuchar como pocas personas saben. Mientras yo hablaba sobre mi marido, sobre el vacío que su partida había dejado, él solo asentía con aquellos ojos atentos y compasivos. Nunca me interrumpía, nunca intentaba disminuir mi dolor con frases hechas, solo escuchaba. Un día trajo un pequeño osito de peluche para Lucía. Lo vi en el escaparate de la tienda y pensé en tu hijita, dijo sin pretensión. Aquel gesto simple me conmovió profundamente. Era la primera vez, desde la muerte de Antonio, que alguien pensaba no solo en mí, sino también en mi hija. Nuestra aproximación fue lenta, respetuosa. Néstor sabía que mi corazón aún estaba en proceso de cura. Nunca forzó nada. Nunca exigió más de lo que podía dar. Comenzamos a encontrarnos los domingos después de misa. Él traía un libro, yo llevaba un bordado, y nos quedábamos sentados en el banco de la plaza, cada uno en sus quehaceres, solo disfrutando de la compañía del otro, mientras Lucía jugaba cerca. 6 meses después de conocerlo, Néstor me pidió ser su novia. Fue una petición simple, sin grandes gestos, como era propio de su personalidad discreta. Acepté, no por pasión arrebatadora. Eso ya lo había vivido con Antonio, y sabía que ciertos amores solo ocurren una vez en la vida, sino por un sentimiento de seguridad, de compañerismo, que comenzaba a florecer. Mi familia quedó dividida. Mi padre pensaba que era demasiado pronto, que aún estaba vulnerable por la pérdida. Mi madre, más pragmática, veía en Néstor una oportunidad de estabilidad para mí y para Lucía. Una mujer sola con un niño no tiene vida fácil en este mundo, decía, y en el fondo sabía que tenía razón. Fuimos novios durante 4 meses antes de que Néstor pidiera mi mano en matrimonio. Recuerdo pensar si no estaba traicionando la memoria de Antonio, pero cuando miraba a Lucía, que ya tenía casi 2 años y necesitaba una figura paterna, pensaba que tal vez Antonio entendería, tal vez hasta lo aprobaría. Él siempre decía que quería vernos felices por encima de todo. Nos casamos en una ceremonia simple en enero de 1958, solo con familia y algunos amigos cercanos. Néstor había alquilado una casa pequeña, más cómoda, cerca de la farmacia donde trabajaba. Lucía tuvo su propia habitación decorada con papel tapiz de florecitas que él mismo colocó. Comenzamos una nueva vida juntos. Desde el principio, noté que Néstor tenía algunas peculiaridades. Era extremadamente organizado, casi obsesivo con la limpieza y el orden de la casa. Tenía horarios fijos para todo: despertar, desayunar, ir a trabajar, volver a casa. Cualquier alteración en esa rutina lo dejaba visiblemente ansioso. Pero de todas sus manías, la más notable, la que se convertiría en un elemento central en nuestra vida conyugal, era su relación con aquel abrigo marrón. Era un abrigo simple, de lana gruesa, con botones de madera y codos remendados. No tenía nada especial en su apariencia, pero para Néstor era un tesoro invaluable. Este abrigo era de mi padre, me explicó poco después de casarnos. Es el único recuerdo que tengo de él. Prometí que lo conservaría para siempre. El abrigo siempre estaba colgado en una percha especial en la esquina de nuestro armario. Néstor lo usaba solo en ocasiones muy específicas, en el aniversario de su padre, en fechas que tenían algún significado especial para él. En los días más fríos, prefería pasar frío a usar aquel abrigo. En el primer invierno juntos, me ofrecía lavar el abrigo, que ya tenía un olor peculiar aguardado. La reacción de Néstor me asustó. Su rostro normalmente tranquilo se transformó. Sus ojos se abrieron de pánico. «Nunca, jamás toques este abrigo», dijo con una firmeza que nunca había demostrado antes. «Todavía tiene el olor de mi padre. Si se lava, perderé la última conexión que tengo con él». Pedí disculpas.
confundida por la intensidad de su reacción. Se calmó rápidamente. Volvió a ser el Néstor amable y controlado de siempre, pero aquel momento quedó grabado en mi memoria. Fue la primera vez que vi un lado de él que no conocía. Con el tiempo, aquella regla se convirtió en un entendimiento tácito en nuestra casa. Yo limpiaba, lavaba y organizaba todas las ropas, todos los objetos, menos el abrigo marrón. Aquel pedazo de tela era sagrado, intocable. Respeté eso sin cuestionar, como respetamos las idiosincrasias de aquellos que amamos. Los años fueron pasando. Lucía creció llamando a Néstor papá. Su padre verdadero existía solo en las historias que yo contaba y en las pocas fotografías que guardábamos. Tuvimos otro hijo, Miguel, en 1960. Nuestra vida era tranquila, organizada, predecible. Néstor era un buen proveedor, un padre presente a su manera reservada, un marido respetuoso. No puedo decir que vivíamos un gran amor apasionado. Lo que teníamos era una sociedad, un compañerismo confortable. Nunca me faltó al respeto, nunca levantó la voz, nunca dejó que faltara nada en casa. Yo, a cambio, mantenía nuestro hogar en orden, criaba a nuestros hijos, respetaba sus peculiaridades, incluyendo y principalmente su precioso abrigo marrón. Durante 32 años, aquel abrigo permaneció en el mismo lugar, guardando un secreto que jamás podría imaginar. Un secreto que, cuando finalmente fue revelado, probaría que a veces los monstruos más terribles se esconden no debajo de la cama, sino al lado de ella, respirando tranquilamente mientras dormimos. 32 años pasaron desde que me casé con Néstor. 32 años de una vida aparentemente normal, con altibajos como cualquier matrimonio. Lucía ya estaba casada, viviendo en Ciudad de México con su marido y mis 2 nietitos lindos. Miguel se había graduado en ingeniería y trabajaba en una gran empresa en Guadalajara. Néstor y yo, ya entrando en la tercera edad, vivíamos solos en aquella misma casa, que con el tiempo había sido reformada y ampliada. Estábamos en 1989. México vivía tiempos de cambio. Era el primer año con un nuevo presidente después de tanto tiempo. Recuerdo que aquel domingo, 23 de julio, el cielo amaneció cargado de nubes oscuras. Néstor, como siempre hacía los domingos, salió después del desayuno para jugar dominó con los amigos en la plaza. Era el único momento en que se permitía romper su rígida rutina. «Vuelvo antes del almuerzo, Teresa», dijo, como siempre decía. Me besó en la frente y salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Me quedé sola, cuidando las plantas del patio, escuchando mi radio de pilas. Hacía un calor húmedo, sofocante, de esos que anuncian tormenta. Alrededor de las 10, el cielo se desplomó. Una lluvia fuerte, con truenos que hacían temblar la casa. Corrí adentro, cerrando las ventanas. Fue cuando escuché aquel ruido extraño viniendo de nuestra habitación, un sonido de agua goteando. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Problemas en el tejado significaban gastos y Néstor odiaba los imprevistos financieros. Entré en la habitación y vi horrorizada una mancha oscura extendiéndose por el techo justo encima de nuestro armario. Gotas gruesas caían directamente sobre la madera antigua. Sin pensarlo 2 veces, corrí para salvar nuestra ropa antes de que se arruinara. Abrí las puertas del mueble y comencé a retirar todo. Las sábanas dobladas de la estantería superior, los vestidos colgados en las perchas, las camisas organizadas por color, como a Néstor le gustaba. Trabajaba rápido, preocupada por el daño que el agua podría causar. Fue cuando llegué a aquella esquina específica del armario, la esquina donde durante más de 3 décadas se colgaba el intocable abrigo marrón. Me detuve, vacilante. En 32 años de matrimonio, jamás había desobedecido aquella única regla. Jamás había tocado aquel abrigo. Pero el agua ya escurría por la pared, manchando la tela. Si no lo retiraba de allí, se arruinaría para siempre. Y eso, yo sabía, sería insoportable para Néstor. Perdóname,
Murmuré como si hablara con el propio abrigo y extendí la mano. La sensación de tocar aquella tela por primera vez fue extraña, casi prohibida. La lana estaba áspera, desgastada por el tiempo, y noté que era más pesado de lo que parecía. Lo retiré cuidadosamente de la percha y lo llevé a nuestra cama, lejos del agua que continuaba goteando. Podría simplemente haberlo dejado allí, estirado, esperando que se secara naturalmente. Era lo que debería haber hecho. Pero algo, curiosidad tal vez, o un sexto sentido que nos avisa cuando estamos a punto de descubrir una verdad importante, me hizo examinar el abrigo más de cerca. Pasé la mano por la lana, sintiendo su textura. Fue cuando noté algo extraño en el forro. Una parte parecía más voluminosa, como si hubiera algo escondido entre la tela externa y el forro. Mis dedos encontraron un pequeño desgarro en la costura interna, casi imperceptible. Mi corazón latía acelerado mientras debatía conmigo misma. Debería continuar. Estaba invadiendo la privacidad de mi marido. Aquel abrigo era sagrado para él. Pero, al mismo tiempo, estábamos casados desde hacía tanto tiempo. ¿Qué secreto podría ser tan importante como para ser escondido por décadas? La lluvia continuaba afuera, el ruido amortiguando el sonido de mi respiración cada vez más rápida. Con cuidado, inserté 2 dedos en aquella pequeña abertura y sentí algo. Papel. Había algo de papel escondido en el forro del abrigo. Con delicadeza, saqué lo que estaba escondido allí. Era un sobre amarillento por el tiempo, sin dirección o identificación. No estaba sellado. Lo abrí con manos temblorosas y encontré 2 hojas de papel dobladas. La caligrafía inconfundible de Néstor llenó mis ojos. «Dios mío», susurré a la habitación vacía mientras comenzaba a leer. 15 de marzo de 1957. Comenzaba la carta. Hoy finalicé lo que comencé hace 3 semanas. La última dosis fue administrada ayer. Los médicos no podrán identificarlo. El arsénico en pequeñas dosis gradualmente aumentadas simula una enfermedad natural. Cuando lo descubran, si lo descubren, será demasiado tarde. Ella estará libre. Ella merece a alguien mejor que él. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el papel. 15 de marzo de 1957. Exactamente la fecha en que Antonio comenzó a sentirse mal. Exactamente el día que marcó el inicio de su muerte. Continué leyendo cada palabra como una puñalada en mi pecho. La observo desde hace meses en la panadería. Su sonrisa, su amabilidad con todos, la manera como cuida a la hija pequeña. Ella merece más que un marido siempre ausente, siempre en la carretera. Él no la valora como debería. Ella necesita a alguien que esté presente, que la proteja, que la ame como merece ser amada. Sentí mi estómago revolverse. No podía ser lo que estaba pensando. Era imposible. Tenía que haber otra explicación. Pero la carta continuaba implacable. Comencé con cantidades mínimas en el café que siempre tomaba cuando paraba en la farmacia antes de sus viajes. Nunca sospechó. Nadie sospechó. Aumenté gradualmente la dosis cada vez que aparecía. Hoy, la dosis final. En algunos días ella estará libre y entonces pacientemente entraré en su vida. Seré su apoyo, su hombro amigo. Un día, tal vez ella pueda amarme como yo la amo desde el primer momento en que la vi. El papel se deslizó de mis dedos y cayó sobre la colcha. Lágrimas calientes corrían por mi rostro, pero apenas las sentía. Un zumbido extraño llenó mis oídos, como si el mundo entero hubiera sido silenciado, dejando solo el sonido de mi corazón despedazándose. Néstor, mi marido de 3 décadas, el hombre que crió a mi hija como suya, el hombre que dormía a mi lado todas las noches. Había matado a Antonio, matado deliberadamente, fríamente, metódicamente, para tenerme. Tomé la segunda hoja, apenas pudiendo ver a través de las lágrimas. Era una continuación escrita con la misma caligrafía, pero fechada el 10 de enero de 1958, víspera de nuestra boda. Mañana será mi esposa, lo logré. Ella no sospecha nada, nadie sospecha.
El plan funcionó perfectamente. A veces, cuando la veo jugar con la hija de él, siento una punzada de culpa. Pero entonces recuerdo cómo sonríe más ahora, cómo parece más ligera, más feliz a mi lado. Hice lo que era necesario. La liberé de un matrimonio mediocre. Le daré a ella y a la niña una vida mejor, una vida que merecen. Guardo esta confesión conmigo, porque necesito este recordatorio de lo que soy capaz de hacer por amor, del poder que tengo. Llevaré este secreto como un amuleto cerca de mi corazón para siempre. Si un día es descubierto, que así sea, habré vivido cada día, sabiendo que conquisté a mi manera lo que más deseaba en el mundo. Las últimas palabras de la carta me golpearon como un puñetazo. 32 años. Durante 32 años había vivido, amado, compartido mi cama y mi vida con el asesino de mi primer marido. Un hombre que había calculado fríamente cada paso, que había envenenado lentamente al padre de mi hija, que se había aprovechado de mi vulnerabilidad como viuda reciente. Y el abrigo, el sagrado, intocable abrigo, no era un recuerdo de su padre, era el escondite perfecto para su confesión. Lo llevaba consigo como un trofeo macabro, un recordatorio constante de su crimen perfecto. Miré el reloj en la pared. Casi mediodía. Néstor volvería pronto de su juego de dominó. ¿Qué haría? ¿Cómo lo miraría sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo fingiría que nada había cambiado? La tormenta afuera parecía reflejar la tormenta dentro de mí. Los truenos resonaban mientras intentaba respirar, intentaba pensar claramente. Toda mi vida, todos mis recuerdos, estaban siendo reescritos a la luz de esta terrible verdad. Recordé a Antonio en sus últimos días, consumiéndose en aquella cama de hospital, sin entender lo que estaba pasando con su cuerpo. Recordé a Néstor, apareciendo en la panadería día tras día después de la muerte de Antonio, ofreciendo su hombro amigo, su compañía consoladora, todo planeado, todo una mentira. Las fotos de nuestra familia en la pared parecían burlarse de mí ahora. Nuestra fiesta de 25 años de matrimonio, el nacimiento de Miguel, los cumpleaños, las navidades, todos los momentos construidos sobre una base de sangre y mentiras. Guardé las cartas de vuelta en el sobre con manos temblorosas. No podía dejar que Néstor supiera que yo había descubierto. No, aún necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo paso. Con cuidado, coloqué el sobre exactamente donde lo había encontrado, en el desgarro del forro. Colgué el abrigo de vuelta en el armario, ahora en otro rincón, lejos de la gotera. Después corrí al baño y vomité todo lo que había en mi estómago. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las señales de llanto. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. En cuestión de minutos, había envejecido años. Oí el sonido de la puerta principal abriéndose. Néstor había regresado. Cerré los ojos, respiré hondo e hice la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Me puse una máscara de normalidad. ¿La lluvia te atrapó en el camino?, pregunté, saliendo del baño con una sonrisa forzada. Néstor sacudía el paraguas en el porche. Logré llegar a la tienda de Joaquín antes de que empeorara. Me quedé allí hasta que dio una tregua. Entró, dejando los zapatos mojados en la puerta, como siempre hacía. El juego estuvo bueno hoy. Gané 5 partidas. ¿Cómo podía parecer tan normal? ¿Cómo podía hablar de cosas triviales, como juegos de dominó cargando un secreto tan monstruoso? ¿Cómo conseguía mirarme a los ojos, día tras día, año tras año, sabiendo lo que había hecho? Tengo una gotera en la habitación, conseguí decir, manteniendo la voz estable, justo encima del armario. Vi su cuerpo tensarse sutilmente. ¿El armario? ¿Se estropeó alguna ropa? Conseguí sacar todo a tiempo, respondí, observando atentamente su reacción. Todo está bien. Sus ojos me estudiaron por un momento, buscando cualquier señal de que yo había descubierto su secreto. Debo haber representado bien mi papel, pues se relajó visiblemente. Voy a echar un vistazo al tejado en cuanto pase la lluvia, dijo,
colgando su abrigo mojado en el perchero de la entrada. Tan metódico, tan organizado, un lugar para cada cosa en su lugar, incluido su terrible secreto. Aquella fue la comida más difícil de mi vida. Sentada a la mesa con el hombre que pensaba conocer, el hombre que ahora se revelaba un monstruo. Cada bocado era un esfuerzo, cada sonrisa, una mentira, cada palabra de conversación banal, una tortura. «Estás callada hoy», comentó mientras lavábamos los platos juntos, como hacíamos desde hacía décadas. «Solo preocupada por la gotera», mentí. «Espero que no cueste mucho arreglarla». Asintió, aceptando mi explicación sin cuestionar. Qué fácil era mentirle. Me di cuenta, tal vez porque él mismo era una mentira ambulante. Aquella noche, acostada a su lado en nuestra cama matrimonial, miré al techo durante horas, escuchando su respiración tranquila. ¿Cómo podía dormir tan pacíficamente? ¿Cómo podía vivir consigo mismo después de lo que había hecho? Y más importante, ¿qué haría yo ahora? Pasé aquella noche entera despierta, observando al hombre que dormía a mi lado. ¿Cómo podía respirar tan calmadamente? ¿Cómo podía descansar con tanta paz mientras yo estaba despedazada por dentro? Néstor, el hombre que durante 3 décadas llamé marido, ahora me parecía un completo extraño. A la mañana siguiente, lunes, me levanté antes que él, como siempre hacía. Preparé el café, freí los huevos exactamente como le gustaban, ligeramente dorados en los bordes, pero con la yema aún blanda. Puse la mesa, serví el jugo de naranja en el vaso de siempre. Cada movimiento, cada gesto era automático, resultado de años de rutina. Pero ahora cada acción parecía una traición a Antonio, a mí misma, a la verdad. «Buenos días, querida», dijo Néstor, entrando en la cocina con el periódico bajo el brazo. Vestía su bata azul marino, regalo que le había dado en nuestro 20º aniversario. La lluvia finalmente paró. «Buenos días», respondí, evitando sus ojos. ¿Cómo podría mirarlo sin que mi rostro revelara todo lo que sabía? «Estuve pensando en la gotera», continuó, sentándose a la mesa. «Voy a llamar a Pereira hoy mismo. Siempre hizo buenos trabajos para nosotros». Asentí silenciosamente, sirviéndole café. Mientras observaba el líquido oscuro llenar la taza, no pude evitar pensar, ¿sería así como envenenaba a Antonio? ¿Una dosis imperceptible en cada café matutino? Mi mano tembló levemente, derramando algunas gotas en el mantel blanco. «¿Está todo bien, Teresa?», preguntó, notando mi nerviosismo. «Sí, solo no dormí bien, preocupada por los daños que el agua pueda haber causado». Asintió, pareciendo aceptar mi explicación, pero por un breve momento vi algo en sus ojos. Una sombra de duda, tal vez, o era solo mi imaginación ahora hipervigilante, buscando señales de peligro donde no las había. Aquel día y en los días que siguieron, vivía en un estado constante de alerta. Cada movimiento de Néstor, cada palabra, cada mirada era analizada. ¿Sospecharía que yo sabía? ¿Notaría el cambio en mi comportamiento? Mi mente trabajaba sin parar, considerando todas las posibilidades. ¿Debería confrontarlo, denunciarlo a la policía? Pero, ¿qué pruebas tenía más allá de una confesión escrita décadas atrás, escondida en un abrigo? ¿Sería suficiente para condenarlo después de tanto tiempo? ¿Y si lo negaba todo, destruía la evidencia? Y había más. Un pensamiento terrible me ocurrió en la tercera noche de insomnio. Si Néstor era capaz de matar a Antonio a sangre fría meticulosamente solo para tenerme, ¿qué más sería capaz de hacer si lo confrontaba? Si amenazaba con exponerlo, ¿estaría mi vida en peligro? El jueves de esa misma semana, no aguanté más estar sola con mis pensamientos aterradores. Necesitaba aire, distancia, una pausa de aquel hombre cuya mera presencia ahora me causaba escalofríos. Inventé una excusa. Necesitaba visitar a una vieja amiga que estaba enferma en otra ciudad. «Voy a quedarme en casa de Carmen unos días», le dije a Néstor durante la cena. «Se está recuperando de una cirugía y necesita ayuda». Néstor frunció el ceño levemente.
No era común que yo pasara noches fuera de casa. ¿No puedes ir a visitarla durante el día y volver para dormir a casa? Está demasiado lejos, respondí, manteniendo la voz firme. Y necesita a alguien durante la noche también. Sabes arreglártela solo unos días, ¿no? Se quedó en silencio por un momento, estudiando mi rostro. Después asintió lentamente. Claro. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? No lo sé con certeza. Tal vez una semana. Otro silencio. Casi podía oír los engranajes girando en su mente, evaluando, calculando. Está bien, pero llámame todos los días. Estaré preocupado. Acepté, aliviada porque no hubiera cuestionado más. A la mañana siguiente, preparé una pequeña maleta y partí. Pero no fui a casa de Carmen. Fui a la terminal de autobuses y compré un boleto para Ciudad de México. Necesitaba ver a Lucía, mi hija. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. El viaje de 4 horas en el autobús fue un torbellino de emociones. Lloré silenciosamente, mirando por la ventana los paisajes que pasaban en borrones verdes y marrones. ¿Qué le diría a Lucía? ¿Cómo explicaría que el hombre al que ella llamaba padre, desde que tenía uso de razón, era, en realidad, el asesino de su padre biológico? Llegué a su apartamento a primera hora de la tarde. Cuando abrió la puerta y me vio allí, con los ojos hinchados y una pequeña maleta en la mano, su rostro inmediatamente se transformó en preocupación. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde está papá?» «¿Papá?» Cómo aquella palabra ahora sonaba amarga en mis oídos. «Necesitamos hablar, hija», fue todo lo que conseguí decir antes de que las lágrimas volvieran nuevamente. Nos sentamos en su cocina mientras los niños estaban en la escuela. Con una taza de té en las manos para darme algún consuelo, conté todo. La gotera, el abrigo, las cartas, la terrible verdad que había descubierto. Lucía escuchó en shock, sus ojos agrandándose, su mano cubriendo la boca con horror. «¿Estás segura, mamá? ¿Absolutamente segura?» Leí con mis propios ojos, hija, su confesión escrita por él mismo. No hay forma de interpretarlo de otra manera. Se levantó, caminó por la pequeña cocina, pasó las manos por su cabello, un gesto que había heredado de mí, un gesto que hacía cuando estaba profundamente perturbada. «Esto es monstruoso, simplemente monstruoso. Él mató a mi padre biológico, y después fingió ser mi padre toda mi vida». Me sentí incapaz de encontrar palabras para aliviar su dolor. No había cómo suavizar aquella verdad. «¿Y crees que puede ser peligroso para ti ahora? ¿Que podría hacer algo si descubriera que sabes?» Era la pregunta que me atormentaba desde hacía días. No lo sé. Durante 32 años fue un marido normal, nunca violento, nunca amenazador. Pero ahora no sé quién es. No sé de qué es capaz. Lucía se sentó nuevamente, tomó mis manos entre las suyas. «No puedes volver a esa casa, mamá. No puedes quedarte sola con él. Pero si no vuelvo, sabrá que algo está mal. Vendrá a buscarme, hará preguntas. Que lo haga. Te quedas aquí con nosotros. Ricardo y yo nos las arreglaremos. Los niños estarán encantados de tener a la abuela viviendo con ellos». La oferta era tentadora. La idea de no tener que enfrentar a Néstor nuevamente, de no tener que vivir bajo el mismo techo que él, era un alivio inmenso. Pero algo dentro de mí sabía que no sería tan simple. «¿Y qué hacemos con respecto al crimen? ¿Lo denunciamos?» Lucía se mordió el labio, pensativa. «Voy a llamar a un amigo nuestro que es abogado. Necesitamos saber si aún es posible procesarlo después de tanto tiempo. ¿Qué pruebas serían necesarias?» Pasé 3 días en el apartamento de Lucía, escondida como una fugitiva. El abogado amigo de ella vino a visitarnos y nos dio noticias desalentadoras. Después de tanto tiempo, sería extremadamente difícil probar el crimen. La confesión escrita, sin otras evidencias forenses que la respaldaran, podría ser cuestionada. Néstor podría alegar que era ficción, una historia que había escrito o que estaba mentalmente perturbado en la época. Además, explicó el abogado, está la cuestión de la prescripción del delito.
dependiendo de cómo se clasifique jurídicamente, puede ya haber prescrito. Al tercer día, sonó el teléfono. Era Néstor buscándome en casa de Carmen. Mi amiga, confundida, dijo que no me veía desde hacía meses. El pánico se instaló en mi pecho. Él sabía que yo había mentido, sabía que algo estaba mal. Una hora después sonó el teléfono del apartamento de Lucía. Era él. ¿Dónde estás, Teresa?, preguntó, su voz extrañamente tranquila. Fui a casa de Carmen. Dice que no te ve desde su cumpleaños en marzo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo a través del teléfono. Estoy en casa de Lucía, respondí intentando mantener la voz firme. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no dijiste simplemente que ibas a visitar a nuestra hija? Nuestra hija. ¿Cómo aquellas palabras sonaban falsas ahora? Necesitaba tiempo para pensar, Néstor. Un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Pensar sobre qué exactamente? Fue entonces cuando me di cuenta. Él sabía, de alguna forma, sabía que yo había descubierto su secreto. Tal vez había revisado el abrigo, notado que estaba en un lugar diferente, percibido que el sobre había sido manipulado. Sobre nosotros, respondí vagamente, sobre nuestra vida juntos. Otro silencio aún más largo. Tocaste el abrigo, ¿verdad? Durante la gotera. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Sí, admití finalmente, y encontré las cartas. Néstor, sé lo que hiciste. Oí su respiración cambiar al otro lado de la línea, más rápida, más pesada. Necesitamos hablar, Teresa. No es lo que estás pensando. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo envenenaste meticulosamente al padre de mi hija? ¿Cómo planeaste todo? ¿Cómo te aprovechaste de mi luto? ¿Cómo construiste toda nuestra vida sobre una mentira monstruosa? Mi voz se elevaba a medida que décadas de ira reprimida emergían de una sola vez. Lucía puso la mano en mi hombro, un gesto silencioso para que me calmara. No fue así, dijo él, su voz ahora casi suplicante. Por favor, vuelve a casa. Hablaremos personalmente. Tengo tanto que contarte, que explicarte. Nunca más pondré los pies en esa casa, respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Nunca más quiero mirar tu rostro. Destruiste mi vida, Néstor. Destruiste la familia de mi hija. No, casi gritó. Yo les di una vida. Di todo de mí para ti y para Lucía. Lo hice todo por amor, Teresa. Todo por amor a ti. Eso no es amor, respondí, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Es obsesión, es enfermedad, es maldad pura. Voy para allá, dijo, su voz ahora fría y determinada. Vamos a resolver esto personalmente. El miedo volvió con toda su fuerza. No vengas, no quiero verte. Es la casa de mi hija, tengo todo el derecho de ir. No es tu hija, grité, perdiendo completamente el control. Mataste a su padre. Eres solo el monstruo que se aprovechó de una viuda y una niña. Hubo un estruendo al otro lado de la línea, como si algo hubiera sido arrojado contra la pared. Después, el silencio, y entonces una voz que apenas reconocí como la de Néstor, baja, controlada, pero llena de una ira helada. Estaré allí mañana. Hablaremos. Entonces, la línea quedó muda. Miré a Lucía, el terror estampado en mi rostro. Viene para acá, susurré, y creo que está furioso. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Lucía llamó a Ricardo, su marido, en el trabajo, y le explicó la situación en pocas palabras. Volvió a casa inmediatamente, el rostro grave y preocupado. Juntos discutimos qué hacer. ¿Llamar a la policía? Pero, ¿qué diríamos? ¿Que sospechábamos que mi marido había cometido un asesinato hace más de 30 años basados en una carta que yo había encontrado escondida? Sonaría absurdo. Tal vez incluso nos pondría en posición de sospechosos por una denuncia falsa. No pueden quedarse aquí, decidió Ricardo. Si viene para acá y está furioso, no es seguro. ¿Pero a dónde iríamos?, preguntó Lucía, abrazando a los hijos que acababan de llegar de la escuela, confusos con toda aquella agitación. A casa de mi hermano en la costa, respondió Ricardo.
Está viajando por trabajo. La casa está vacía. Tengo las llaves. Pueden quedarse allí hasta que resolvamos esta situación. Fue así como a las 10 de la noche nos vimos dentro del coche de Ricardo, conduciendo en silencio por la carretera rumbo a Acapulco. Los niños, Pedro de 8 años y Mariana de 6, se durmieron en el asiento trasero, ajenos al drama que se desarrollaba. Lucía miraba por la ventana, perdida en pensamientos. Yo intentaba procesar cómo mi vida había sido puesta patas arriba en solo una semana. Llegamos a casa del cuñado de Lucía alrededor de la medianoche. Una casa sencilla, pero cómoda, a pocas manzanas de la playa. Ricardo nos ayudó a instalarnos, prometió volver al día siguiente después del trabajo y partió de regreso a Ciudad de México. El plan era que él encontrara a Néstor, hablara con él, intentara calmarlo y entender sus intenciones. Aquella madrugada, acostada en la cama de invitados, escuchando el sonido distante del mar, tomé una decisión. No podía seguir huyendo. No podía permitir que mi hija y mis nietos tuvieran sus vidas trastornadas por causa de mi pasado. A la mañana siguiente, después de que Lucía llevara a los niños a conocer la playa, tomé el teléfono y llamé a nuestra casa. Néstor contestó al primer tono, como si estuviera sentado junto al aparato, esperando. ¿Dónde estás?, preguntó inmediatamente, la voz ronca, como si no hubiera dormido. Eso no importa, respondí. No voy a decirte dónde estoy, pero quiero hablar personalmente. Hubo un momento de silencio, como si estuviera sorprendido por mi iniciativa. Ven a casa entonces. Podemos hablar aquí. No, respondí firmemente. No volveré a esa casa nunca más. Teresa, por favor. No, Néstor. Encuéntrame en un lugar público, en la Plaza de la Constitución, en la zona de restaurantes, a las 3 de la tarde. Si no apareces, iré directamente a la policía con lo que descubrí. No sé de dónde saqué el valor para hacer aquella amenaza. Tal vez de la desesperación, tal vez de la ira acumulada durante días, tal vez del instinto maternal de proteger a mi familia. Estaré allí, respondió tras una larga pausa. Pero ven sola, esto es entre nosotros dos. Sí, acepté, entre nosotros dos. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romper mi pecho. Cuando Lucía volvió con los niños, le conté mi plan. Se horrorizó. Mamá, no puedes encontrarte con él sola, es demasiado peligroso. Es un lugar público, hija, con cientos de personas alrededor. No haría nada allí. ¿No sabes de lo que es capaz? El hombre mató a mi padre biológico a sangre fría. Precisamente por eso necesito enfrentarlo. Necesito oírlo de su boca. Necesito entender cómo pude vivir tanto tiempo al lado de alguien así, sin jamás darme cuenta. Después de horas de discusión, llegamos a un acuerdo. Yo me encontraría con Néstor, pero Ricardo estaría cerca, observando todo discretamente, listo para intervenir a la menor señal de peligro. A las 2:30 de aquella tarde, Ricardo me dejó en la entrada de la plaza. Mis piernas temblaban mientras caminaba por los pasillos en dirección a la zona de restaurantes. Cada paso parecía pesado como plomo. Elegí una mesa en el centro del ambiente, donde estaríamos completamente visibles para todos alrededor. Pedí un café que no conseguí beber, solo para tener algo que hacer con mis manos inquietas. A las 3 en punto, vi a Néstor entrando en la zona de restaurantes. Incluso a distancia, noté lo abatido que parecía. Ojeras profundas marcaban su rostro. La barba, sin afeitar, le daba un aspecto descuidado que nunca había visto antes. Me vio inmediatamente y caminó en mi dirección con pasos lentos, casi reticentes. «Teresa», dijo, deteniéndose ante la mesa sin sentarse. «Siéntate», ordené, indicando la silla frente a mí. Obedeció, sus ojos nunca dejando los míos. Por un largo momento, solo nos miramos en silencio. 32 años de matrimonio. Y era como si nos estuviéramos viendo por primera vez. «¿Por qué?», pregunté finalmente, mi voz poco más que un susurro. «¿Por qué hiciste aquello?». Néstor miró sus manos posadas sobre la mesa. Manos que yo conocía tan bien,
manos que habían acariciado mi rostro, sostenido a nuestro hijo cuando nació, arreglado cosas en nuestra casa, manos que habían administrado veneno a Antonio. «Te amaba», respondió él simplemente, como si eso lo explicara todo. Desde el primer momento en que te vi en la panadería, sonriendo a los clientes, siempre amable, siempre luminosa. Era como si todos a tu alrededor estuvieran en la sombra y tú fueras la única persona realmente viva. Sentí náuseas al oír aquellas palabras. Amor. ¿Cómo podía llamar amor a algo tan enfermizo? ¿Y eso te dio el derecho de matar al hombre con quien yo había elegido compartir mi vida, el padre de mi hija? Él no te merecía, respondió Néstor, su voz endureciéndose. Siempre en la carretera, raramente en casa, vi cómo te quedabas sola, cuidando de la niña, trabajando, esperándolo. Vi cómo tus ojos perdían un poco de brillo cada vez que él partía nuevamente. Eso no era problema tuyo, exclamé, controlando el volumen de mi voz para no llamar demasiado la atención. Era mi matrimonio, mi elección. No tenías derecho a decidir por mí. Te di una vida mejor, insistió, inclinándose hacia adelante. Te di a ti y a Lucía estabilidad, seguridad, un hogar. Fui un buen marido, un buen padre. En estos 32 años, ¿alguna vez te falté al respeto? ¿Alguna vez no cuidé de ustedes como si fueran lo más precioso del mundo? Sentí lágrimas calientes corriendo por mi rostro. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan incapaz de ver el horror de lo que había hecho? Construiste nuestra vida sobre una mentira monstruosa, respondí, cada palabra pesando como piedra. Cada momento de supuesta felicidad que vivimos fue robado a Antonio. Cada sonrisa de Lucía que presenciaste debería haber sido de él. No solo robaste su vida, sino todos los momentos que debería haber vivido. Néstor pasó la mano por su cabello gris, un gesto de frustración que yo conocía bien. Nunca lo entenderías. Lo que hice, lo hice por amor. Eso no es amor, respondí mirándolo firmemente. Es obsesión, es enfermedad. Y viví todos estos años al lado de esa enfermedad sin saberlo. ¿Y ahora?, preguntó, un tono de desafío en su voz. ¿Vas a la policía después de tanto tiempo? ¿Quién te creería? Tengo tu confesión. Una carta antigua que dices haber encontrado. Puedo negar que la escribí. Puedo decir que es un intento tuyo de librarte de mí ahora que somos viejos. Sin cuerpo que exhumar, sin pruebas físicas, sería tu palabra contra la mía. Me di cuenta entonces de la extensión del cálculo frío que siempre existió detrás de aquellos ojos castaños que creía conocer. Incluso ahora confrontado, aún pensaba en cómo escapar. Cómo manipular la situación a su favor. No importa si consigo o no ponerte en la cárcel, Néstor. Lo que importa es que ahora sé quién eres realmente y nunca más permitiré que formes parte de mi vida o de la vida de mi familia. Vi algo cambiar en sus ojos. Un destello de miedo. Tal vez la percepción de que esta vez no conseguiría manipularme. Teresa, por favor. Su voz repentinamente suplicante. 32 años juntos. No puedes simplemente tirarlo todo por algo que ocurrió hace tanto tiempo, algo que no puede ser cambiado ahora. Destruiste mi vida en el momento en que decidiste matar a Antonio. Solo no me di cuenta hasta ahora. En aquel momento, sentí una extraña calma envolverme. Era como si un peso enorme estuviera siendo levantado de mis hombros. El peso de vivir una mentira, de compartir mi vida con alguien que nunca fue quien yo pensaba que era. Quiero el divorcio, dije firmemente. No volveré a esa casa, puedes quedarte con todo. No quiero nada que haya sido comprado con el precio de la vida de Antonio. Néstor palideció. No puedes estar hablando en serio. ¿Dónde vivirás? ¿De qué vivirás? Tienes 52 años, Teresa. Da igual. Prefiero vivir en una caja de cartón en la calle a pasar un día más bajo el mismo techo que tú. Sus manos se cerraron en puño sobre la mesa. Por un breve momento, vi una furia cruda en su mirada que me hizo retroceder instintivamente. Entonces, tan rápidamente como surgió, la furia se disipó.
reemplazada por una expresión que nunca había visto en su rostro. Derrota. Pensé que nunca lo descubrirías, murmuró, más para sí mismo que para mí. Todos estos años mantuve esa carta conmigo como un recordatorio de lo que hice por amor, de lo que sacrifiqué. Pensé que si un día lo descubrieras, entenderías cuánto te amaba. Entiendo perfectamente lo que sientes por mí, Néstor, y no es amor, nunca lo fue. Nos quedamos en silencio por unos instantes, el bullicio de la zona de restaurantes a nuestro alrededor pareciendo irreal ante la intensidad de aquel momento. Necesito que me prometas una cosa, dije finalmente. Necesito que prometas que te mantendrás lejos de mí y de mi familia, lejos de Lucía, lejos de Miguel, lejos de mis nietos. Si intentas acercarte a cualquiera de nosotros, iré directamente a la policía con tu confesión. Néstor me miró durante un largo momento, sus ojos escudriñando mi rostro como si buscara alguna señal de duda, alguna grieta por donde pudiera infiltrarse nuevamente. No encontró nada más que determinación. «Tienes mi palabra», respondió finalmente, la voz baja y derrotada. «Haré lo que pidas». Me levanté, lista para dejarlo a él y aquella vida de mentiras atrás. Pero antes de irme, había una última pregunta que me atormentaba. ¿Por qué guardaste la confesión todos estos años? ¿Por qué correr el riesgo de que yo descubriera? Una sonrisa triste se formó en sus labios. Porque necesitaba el recordatorio de que era capaz de hacer cualquier cosa por ti, de que tenía ese poder. Era como un trofeo que solo yo podía ver. Y tal vez, en el fondo, quería que un día lo supieras. Quería que entendieras la extensión de mi amor. Aquellas palabras me causaron un escalofrío que recorrió toda mi columna. Me giré sin responder y caminé lejos, sintiendo sus ojos en mi espalda a cada paso. No miré atrás. Ricardo me esperaba en la salida de la plaza, el rostro tenso de preocupación. Cuando me vio, corrió en mi dirección. «¿Está todo bien? ¿No intentó nada?» «Está todo bien», respondí, sintiendo un agotamiento profundo instalarse en mi cuerpo. Se acabó. Pero yo sabía mientras entraba en el coche y dejábamos la plaza atrás que no había realmente acabado, que los ecos de aquella revelación continuarían reverberando en mi vida y en la vida de mis hijos durante mucho tiempo, que nada sería como antes. Y aún así, por primera vez en una semana, respiré hondo, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido finalmente confrontada y con ella comenzaba mi verdadera liberación. Los meses que siguieron a aquel confrontamiento en la plaza fueron los más difíciles y, paradójicamente, los más liberadores de mi vida. Me quedé viviendo con Lucía y su familia durante algunas semanas, hasta que pudiéramos organizar la separación oficialmente. Ricardo, mi yerno, indicó una abogada especializada en derecho familiar que me ayudó con los trámites del divorcio. «Quiero que sea rápido y limpio», le expliqué en nuestra primera reunión. «No quiero nada material, solo mi libertad». La abogada, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, me estudió por encima de sus gafas de lectura. «Señora Teresa, entiendo su situación emocional, pero necesita pensar en su futuro. Han estado casados durante más de 3 décadas, tiene derecho a la mitad de todo». Negué con la cabeza firmemente. «No quiero nada que venga de él, absolutamente nada». Tras mucha insistencia, accedí solo a recibir una pensión mensual que me permitiría vivir modestamente, sin depender enteramente de mis hijos. Incluso eso me causaba incomodidad, pero era la solución más práctica en aquel momento. Néstor, sorprendentemente, no creó obstáculos. Aceptó todos los términos sin discutir. Firmó todos los documentos necesarios. Tal vez sabía que estaba en posición vulnerable debido a lo que yo había descubierto. Tal vez era solo otra forma de manipulación. Parecer razonable, comprensivo, con la esperanza de que yo eventualmente cambiara de opinión. El divorcio se finalizó en tiempo récord.
No hubo audiencias contenciosas, no hubo disputas por bienes, solo el fin oficial de algo que, en mi corazón, ya había terminado en el momento en que leí aquellas cartas. Durante ese periodo, tuve que contar la verdad a Miguel, mi hijo, con Néstor. Fue la conversación más difícil de mi vida. ¿Cómo explicar a un hombre de 29 años que el padre que siempre amó y admiró había cometido un crimen tan monstruoso? ¿Cómo pedirle que procesara una información que yo misma aún luchaba por comprender? Miguel reaccionó con incredulidad, después rabia, después una profunda tristeza. Pasó semanas sin hablar con ninguno de nosotros, procesando todo a su manera. Eventualmente volvió, los ojos marcados por noches de insomnio, el rostro más delgado, más viejo. «No sé cómo lidiar con esto, mamá», confesó, sentado en mi pequeño apartamento recién alquilado, una taza de café enfriándose entre sus manos. Una parte de mí quiere odiarlo para siempre. Otra parte recuerda todas las veces que fue un buen padre para mí. «Sé exactamente cómo te sientes», respondí sosteniendo su mano. «Es posible que haya sido, a su manera, un buen padre. Eso no borra lo que hizo, pero tampoco borra los buenos momentos que compartieron». Con el tiempo, Miguel estableció una relación distante, pero cordial con Néstor. Se encontraban ocasionalmente para un café. Conversaban sobre temas superficiales, evitando cuidadosamente el elefante en la habitación. Era lo máximo que él conseguía ofrecer. Y Néstor sabiamente lo aceptaba sin exigir más. Lucía, por otro lado, cortó todos los lazos. Para ella no había perdón posible para el hombre que había robado a su verdadero padre. Prohibió que Néstor se acercara a sus hijos y él respetó esa decisión, como había prometido en nuestro encuentro en la plaza. En cuanto a mí, comencé a reconstruir mi vida desde cero a los 52 años. Alquilé un pequeño apartamento en Coyoacán, no muy lejos de la casa de Lucía, pero lo suficientemente lejos para tener mi independencia. Volví a trabajar, consiguiendo un empleo como auxiliar administrativa en una clínica médica. El salario no era mucho, pero sumado a la pensión, me permitía vivir con dignidad. Las noches eran el momento más difícil. Sola en aquel apartamento silencioso, sin la presencia de otra persona, después de décadas compartiendo un espacio, me encontraba mirando al techo, repasando mentalmente toda mi vida, buscando señales que debería haber notado, pistas que debería haber seguido. Había momentos en que la rabia me consumía, rabia hacia Néstor por su traición monstruosa, pero también rabia hacia mí misma por haber sido tan ciega, tan ingenua. ¿Cómo no percibí que algo estaba mal? ¿Cómo pude vivir tantos años al lado de un asesino sin jamás sospechar? Comencé a asistir a una terapeuta, doctora Elena, recomendada por la abogada que llevó mi divorcio. Nuestras sesiones semanales se convirtieron en un ancla, un espacio seguro donde podía expresar todos los sentimientos contradictorios que me asaltaban. «Es normal sentirse así», me aseguraba. «Estás pasando por un proceso de duelo, no solo por la pérdida de tu matrimonio, sino por la pérdida de la idea que tenías de él, de la vida que creías haber vivido». Con su ayuda, comencé a entender que no podía culparme por no haberme dado cuenta. Néstor era un manipulador habilidoso que había planeado meticulosamente cada aspecto de su farsa. Y más importante, comencé a entender que aunque hubiera vivido una mentira, no todo en mi vida había sido falso. «Tus hijos son reales», me recordó la doctora Elena en una sesión particularmente difícil. «El amor que sientes por ellos, el amor de ellos por ti, eso es genuino. Las amistades que construiste, las experiencias que viviste, todo eso es tuyo, Teresa. Nadie puede quitarte eso». Me aferré a esas palabras en los días más difíciles, cuando el peso de la verdad parecía insoportable. 6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era Carmen, una antigua vecina de San Juan del Río, ciudad donde Antonio y yo habíamos vivido, donde todo comenzó. «Teresa, ¿eres tú? Dios mío, ¿cuánto tiempo?». Hablamos durante casi una hora, poniéndonos al día. Carmen todavía vivía en la misma casa, todavía conocía a todos en la pequeña ciudad.
Mencionó casualmente que el antiguo hospital donde Antonio había fallecido estaba siendo demolido para dar lugar a un nuevo centro médico. Están encontrando cosas interesantes en los archivos antiguos, comentó. Historiales médicos de décadas atrás, documentos que nadie recordaba que existían. Algo se encendió dentro de mí. Una idea, una posibilidad. Carmen, pregunté, tratando de mantener la voz casual, ¿sabes si los historiales médicos de la época en que Antonio estuvo internado todavía existen? Probablemente sí. Están organizando todo antes de la demolición. ¿Por qué? Inventé una excusa cualquiera, curiosidad, nostalgia, pero en cuanto colgué el teléfono, contacté con Miguel. Él era ingeniero, conocía gente, tenía contactos. Si alguien podía ayudarme a acceder a esos archivos, sería él. 2 semanas después, estaba de vuelta en San Juan del Río por primera vez en décadas. La ciudad había cambiado, crecido en algunas áreas, mantenido su encanto provinciano en otras. El hospital, ahora parcialmente demolido, era una mezcla de escombros y estructuras aún en pie. Gracias a los contactos de Miguel, conseguí autorización para visitar el archivo temporal, donde los documentos antiguos estaban siendo catalogados antes de ser transferidos al nuevo hospital. Una empleada joven, que no debía haber nacido cuando yo vivía allí, me guió a través de estanterías polvorientas. «Estamos organizando por década», explicó ella. «Los historiales médicos de 1950 a 1960 están en aquella sección». Con manos temblorosas comencé a buscar. Antonio Méndez González, marzo de 1957. Parecía una búsqueda imposible entre tantas carpetas amarillentas por el tiempo, tantos nombres, tantas historias. Y entonces, como un milagro, encontré una carpeta delgada, su nombre escrito en letra cursiva descolorida. Dentro, pocas páginas, anotaciones médicas, resultados de exámenes básicos, el certificado de defunción, intoxicación aguda de origen indeterminado, decía el diagnóstico final, fallo múltiple de órganos. Pero había algo más, un pequeño sobre adherido a la última página con la inscripción «Pendiente Laboratorio Central, Ciudad de México». Lo abrí cuidadosamente. Era un resultado de examen toxicológico enviado a un laboratorio mejor equipado en la capital tras la muerte de Antonio. El resultado había llegado demasiado tarde para alterar el diagnóstico o el acta de defunción y acabó archivado y olvidado. Presencia significativa de compuestos arsenicales, decía el informe en lenguaje técnico, consistente con envenenamiento crónico por arsénico. Sentí que las piernas me fallaban. Allí estaba en blanco y negro, la prueba del crimen de Néstor. El examen había sido realizado, el veneno detectado, pero como era común en aquella época en ciudades pequeñas, sin recursos o conocimientos para investigaciones más profundas, el caso se cerró como muerte natural. Con la autorización de la administración del hospital, y tras explicar parte de la situación, omitiendo las acusaciones contra Néstor, conseguí una copia autenticada del historial médico completo, incluido el resultado del examen toxicológico. No sabía exactamente qué haría con aquella información, pero sentía que necesitaba tenerla conmigo. De vuelta a Ciudad de México, mostré los documentos a Lucía y Miguel. Ambos quedaron en silencio durante largos minutos después de leer. «¿Esto cambia algo para ti, mamá?», preguntó finalmente Lucía. Reflexioné sobre la pregunta. Sí, cambiaba. Ya sabía lo que Néstor había hecho. Ya había tomado mi decisión de dejarlo, de reconstruir mi vida. «No cambia lo que sucedió», respondí lentamente. «Pero confirma que no estoy loca, que no imaginé todo esto. Es una validación, supongo». «¿Y qué hay de denunciarlo?», preguntó Miguel, la voz tensa. «Con esto, quizás la policía lo tomaría en serio». Pensé largamente sobre esa posibilidad. Llevar a Néstor ante la justicia por un crimen cometido hace más de 3 décadas, enfrentar un proceso judicial, exponer a nuestra familia, revolver todo aquel horror públicamente. No sé si tengo fuerzas para eso, admití, o si es lo que realmente quiero. Guardé los documentos en una caja de seguridad bancaria, un seguro contra cualquier eventualidad futura.
Si Néstor algún día rompiera su promesa, si intentara acercarse o amenazar a cualquiera de nosotros, yo tendría aquella prueba concreta para usar. Pero por ahora, preferí centrarme en la reconstrucción, en cada pequeño paso, cada pequeña victoria. Aprendí a cocinar para una sola persona, a dormir sola sin miedo, a encontrar placer en actividades que nunca había experimentado antes. Volví a estudiar. Primero, un curso técnico en administración para mejorar mis habilidades en el trabajo. Después, por puro placer, clases de pintura en acuarela los sábados en el centro cultural. Descubrí que tenía talento para los colores, para capturar paisajes y rostros. Cada pincelada era una forma de terapia, cada cuadro terminado una pequeña victoria sobre el pasado. A medida que pasaban los años, la herida fue cicatrizando lentamente. Nunca desapareció por completo. Algunas heridas son demasiado profundas para eso, pero aprendí a vivir con ella, a integrarla a mi historia. Miguel se casó en 1993 con una chica encantadora llamada Renata. Invitaron a Néstor a la ceremonia, pero solo asistió a la iglesia, manteniéndose discretamente alejado durante la recepción. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del salón. Él más viejo, más encorvado, yo más fuerte, más segura de mí misma. No intercambiamos palabras. Lucía tuvo su tercer hijo, ese mismo año, una niña que recibió mi nombre. Me dediqué a ser la mejor abuela posible, compensando quizás el tiempo perdido, las verdades ocultadas, las mentiras vividas. En 1995, a los 58 años, conocí a Roberto durante un paseo organizado por el Centro Cultural para Personas Mayores. Era viudo desde hacía 10 años, profesor jubilado de historia, con ojos amables y una risa contagiosa. Comenzamos como amigos, compartiendo cafés después de las clases de pintura, intercambiando libros, conversando sobre todo y nada. Con el tiempo, la amistad floreció en algo más. No era la pasión arrebatadora de la juventud. Éramos demasiado viejos para eso. Era algo más tranquilo, más sabio, más genuino. Era finalmente amor verdadero. Roberto sabía toda mi historia. Se la conté en una tarde lluviosa, sentados en su acogedor apartamento, repleto de libros. Escuchó sin juzgar, sosteniendo mis manos cuando vinieron las lágrimas. «Qué viaje tan increíble has recorrido, Teresa», dijo cuando terminé. «Qué fuerza extraordinaria para empezar de nuevo». No nos casamos oficialmente. Ambos teníamos demasiadas cicatrices para arriesgarnos de nuevo a esa institución. Pero compartimos casi 15 años de compañerismo genuino, de respeto mutuo, de amor sereno hasta su fallecimiento en 2010. Supe de la muerte de Néstor en 2005 a través de Miguel. Un derrame cerebral fulminante. Murió solo en nuestra antigua casa, donde continuó viviendo hasta el final. No asistí al funeral, pero envié flores, no por él, sino por el padre que, de alguna forma distorsionada, había sido para mis hijos. Después de su muerte, Miguel encontró el famoso abrigo marrón, todavía colgado en la misma percha en el armario. El sobre con las cartas ya no estaba allí. Néstor probablemente lo había destruido después de nuestra confrontación, pero el abrigo en sí permanecía como un símbolo silencioso de toda aquella historia. «¿Qué debo hacer con él?», me preguntó Miguel por teléfono. «Quémalo», respondí sin dudar. «Quémalo, y esparce las cenizas al viento». Hoy, a los 85 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por grandes dolores, pero también por grandes superaciones. Veo a una mujer que fue víctima, sí, pero que se negó a permanecer en ese papel. Una mujer que encontró fuerzas para empezar de nuevo cuando muchos habrían desistido. El viejo abrigo de Néstor guardaba un secreto terrible que cambió el rumbo de mi vida, pero al descubrirlo, por más doloroso que haya sido, también encontré una verdad fundamental. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para buscar la verdad, para elegir la libertad. Y si hoy comparto esta historia con ustedes, es porque creo que puede ayudar a otras personas que viven en relaciones construidas sobre mentiras, que sienten que algo está mal, pero no pueden identificar qué,
que tienen miedo de enfrentar la verdad. La verdad puede ser dolorosa, sí, puede poner nuestra vida patas arriba, pero vivir en la mentira, eso es una prisión de la que no siempre percibimos los barrotes. Y la libertad, aunque tardía, aunque conquistada a través del dolor, vale cada lágrima derramada en el camino. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen su like, se suscriban al canal Diario de la Abuela y compartan en los comentarios desde dónde están viendo. Cada mensaje de ustedes es un abrazo que recibo. Cada suscripción me da fuerzas para seguir compartiendo las lecciones que la vida me ha enseñado. Muchas gracias por escucharme hoy.